Hola, hoy vamos a meternos de lleno en el fútbol europeo, para ver qué huella han dejado los futbolistas colombianos. Y claro, el nombre que suena ahora mismo por todas partes es Luis Díaz, ¿verdad? Sí, totalmente. Su comienzo en el Bayern Múnich está siendo, bueno, muy comentado, después del traspaso este tan importante desde el Liverpool. Un inicio potente, sí señor. Y nos viene perfecto, vamos, como anillo al dedo para, pues eso, echar un poco la vista atrás, usar los datos que tenemos y entender mejor no solo su camino, sino el de otros cracks colombianos que brillaron antes en Europa. Justo, esa es la idea. Vamos a analizar a fondo las cifras, concretamente las de contribuciones de gol, o sea, la suma de goles y asistencias. ¿Vale? Según los datos que ha recopilado Transfermarkt, que es una referencia, la idea es ver el legado de gente como Falcao, James Rodríguez, claro, y poner en contexto este ascenso de Luis Díaz. Exacto. Entender dónde se sitúa ahora mismo. Y es importante, creo, matizar una cosa. Nos vamos a centrar en el rendimiento ofensivo, goles más asistencias, en las 5 grandes ligas europeas. Ah, bien. Eso quiere decir que dejamos fuera otras ligas, como la griega, por ejemplo, que bueno, para el caso de James Rodríguez, pues tiene su relevancia en su carrera global, pero no para este análisis concreto. Entendido. Ligas top. Eso es. Y la base de datos que usamos, para que quede claro, está actualizada a 26 de agosto de 2025, de Transfermarkt, como decía. Perfecto. Pues vamos al lío. Empecemos por arriba, por el número 1 indiscutible, ¿no? Radamel Falcao García. Es que sus números son... Bueno, quitan el hipo. Sí, sí. Falcao lidera esto con 311 contribuciones de gol en la élite europea. Es el único colombiano que ha pasado la barrera de las 300. 311. Eso ya, de por sí, te dice mucho del impacto que tuvo. Y sostenido, además. Pero es que hay un dato que a mí me parece todavía más bestia, si me permites. A ver. Que consiguió marcar más de 70 goles con 3 equipos distintos en Europa. ¡3! Uf, Porto, Atlético de Madrid y Mónaco. En ligas diferentes. Eso es una capacidad de adaptación tremenda. absolutamente. Es que no es solo marcar goles, que ya es difícil. Es hacerlo con esa regularidad en sitios tan distintos. Portugal, España, Francia. Cada liga con su estilo, sus defensas. Claro. Eso demuestra una portabilidad del talento, digamos, una capacidad de rendir al máximo nivel sin importar el escudo o la liga. Y eso, muy pocos delanteros en la historia lo han conseguido. Yo recuerdo perfectamente su etapa en el Atleti. Las cifras es que hablan solas, 70 goles y 9 asistencias en 91 partidos. 91 partidos. Una barbaridad. Era inevitable pensar que estabas viendo al mejor 9 del mundo en ese momento. Marcó a mucha gente esa época, sin duda. Esa etapa fue la que lo puso en el estrellato mundial. Pero ojo, que la leyenda ya venía de antes, del Porto. Allí los números también fueron espectaculares. 72 goles, 17 asistencias. Cierto, el Porto fue el trampolín. Ahí fue su primer gran traspaso, ¿recuerdas? Esos 40 millones que pagó el Atleti, que en su día fue récord para un colombiano. Y luego en Mónaco siguió igual, 83 goles y 14 asistencias. Mantuvo el nivel. Es curioso, porque a pesar de ese dominio goleador, los datos de Transfermarkt dicen que no es el colombiano con más partidos en la élite. Ese es Cuadrado. Sí, Cuadrado tiene más apariciones, es verdad. Aunque Falcao no anda lejos, tampoco. Ya. Pero lo que fascina de Falcao, cuando mira su apogeo, es esa regularidad brutal. No fueron picos aislados, ¿sabes? Mantuvo un nivel altísimo durante años en Portugal, España, Francia. Sí, sí. Pero su impacto iba más allá de los goles. Se convirtió en un referente, un ídolo en Colombia. Y sus fichajes eran, bueno, auténticos acontecimientos. Paralizaban el país casi. Esa figura de referente nos lleva directos al segundo de la lista. Otro nombre mítico, James Rodríguez. 228 contribuciones. Ahí está James. Y compartieron vestuario, en Porto y Mónaco. Formaron una dupla que muchos dicen que es la mejor que ha dado Colombia. Una sociedad que ilusionó muchísimo, sí. James con otro perfil, claro. Más de 10, más creativo. Pero acumuló cifras muy, muy serias. ¿Cuáles fueron sus números clave? Pues mira, en el Real Madrid, a pesar de que tuvo sus más y sus menos, dejó 37 goles y 42 asistencias. Nada mal. Pero donde explotó de verdad fue en el Porto. 32 goles y 42 asistencias. ¡Wow! Más asistencias que goles, casi. Esos números fueron los que convencieron al Mónaco para soltar 45 millones por él, justo antes de irse al Madrid.
Y ese salto al Madrid, 75 millones de euros. Otro récord que superaba al de Falcao. Otro momento histórico para el fútbol colombiano. Refleja la dimensión que alcanzó James. Totalmente. Luego tuvo también un paso importante por el Bayern Múnich, cedido. Allí en 67 partidos hizo 15 goles y 20 asistencias. Números buenos también. Y lo que comentabas antes, su etapa en Grecia, en Olympiacos, aunque marcara goles, no suma para este ranking de las grandes ligas. Exacto. Esa etapa no entra en este cómputo específico. Si comparamos las dos trayectorias, Falcao y James, vemos dos jugadores que tocaron en el cielo, pero quizá de forma distinta, ¿no? Falcao era el killer, el 9 implacable en su mejor momento. ¿Sí? Y James era más el talento puro, la magia, capaz de un golazo o un pase imposible. Pero quizá con más altibajos en su rendimiento general. Es una buena forma de verlo. Falcao era la definición de rematador letal en su prime. James el artista, el que te cambiaba un partido con una genialidad. Ya. Sus picos coincidieron en parte, pero sus roles y quizás sí, su regularidad temporada tras temporada fueron diferentes. Y esto nos lleva a un punto interesante. Su paso por la Premier League. ¿Ah, sí? Ambos jugaron en Inglaterra. Pero la sensación general, y creo que el análisis lo apunta, es que no llegaron en su mejor momento, ¿verdad? No exactamente. Llegaron más bien en fases donde buscaban, bueno, reencontrarse o recuperarse de lesiones. James, por ejemplo, tuvo un inicio muy bueno en el Everton, ¿eh? 6 goles, 9 asistencias en 26 partidos. Prometía, pero duró poco. Sí, tuvo destellos, pero fue breve. El contexto de llegada era muy diferente al de sus años top. Ni Falcao en el United o el Chelsea, ni James en el Everton llegaron con la continuidad o la plenitud física de antes. Claro, las lesiones, la adaptación, la propia Premier, que es durísima. Exacto. Y justo aquí es donde la comparación con Luis Díaz se vuelve reveladora. Y aquí es donde esto se pone de verdad interesante. Hablemos de Lucho Díaz, el colombiano de moda recién fichado por el Bayern por un pastizal, 70 millones. Y el arranque, menudo arranque, 4 participaciones de gol en 2 partidos. Un aterrizaje espectacular, sí, que alimenta todavía más las expectativas, que ya eran altas. Díaz llega a la Bundesliga después de haberse consolidado en el Liverpool como un extremo top mundial. Sus números en Liverpool son muy buenos, 41 goles y 23 asistencias en 148 partidos. Una prueba sólida de su nivel, sí. Y no hay que olvidar el Porto, donde ya apuntaba muy alto. 41 goles, 19 asistencias en 125 partidos. La diferencia clave, como decías antes, parece ser el momento de llegada a una liga top como la Premier. Exacto. Si Falcao y James llegaron quizá buscando recuperar sensaciones, Díaz llegó a Liverpool y ¡boom! Impacto inmediato. Lo metió de cabeza en la conversación de los mejores extremos del mundo. Totalmente de acuerdo. Para Díaz, la Premier fue la confirmación, no la recuperación. Y ahora, con 28 años, llega a Alemania en lo que parece su plena madurez como futbolista. Y si miramos el ranking histórico que estamos usando, Díaz está ahora mismo octavo, no, con 128 contribuciones de gol en 275 partidos. Octavo, sí. Todavía le queda un trecho para llegar al podio. Ahí hay nombres importantes delante. ¿Quiénes están justo por delante? El tercero es Carlos Bacca, ¿verdad? Otro delantero con una carrera muy buena en Europa. Así es. Carlos Bacca es tercero con 221 contribuciones. Un delantero muy eficaz, sobre todo en España e Italia. ¿Y el cuarto? Luis Muriel. Luis Fernando Muriel con 208. Otro delantero con mucho gol, sobre todo en Italia estos últimos años. Ambos, Bacca y Muriel, superando las 200 contribuciones. Eso te habla de una gran capacidad goleadora y de mantenerse muchos años en ligas competitivas. Vale, entonces, para alcanzar a Bacca y Muriel, Díaz tiene que seguir sumando bastante. Necesita, como sugiere el análisis de Transfermarkt, mantener este nivel de ahora durante varias temporadas más. La distancia no es pequeña. Claro. Pero, y aquí viene lo interesante, la clave, los 4 jugadores que tiene por delante en la lista, Falcao, James, Bacca y Muriel, ya no juegan en las 5 grandes ligas europeas. ¡Ostras! Ahí está la oportunidad. Es como si tuviera la autopista despejada por delante en esta clasificación histórica. Efectivamente. Si mantienen la regularidad, si las lesiones le respetan, tiene una oportunidad muy real de escalar posiciones de forma importante en los próximos años. Sus rivales directos en el ranking ya no suman en este contexto. Ya veo.
El propio análisis de Transfermarkt proyecta que si Díaz supera las 25 contribuciones de gol esta temporada con el Bayern, que es algo que ya hizo la pasada en Liverpool, podría subir hasta el sexto puesto histórico. Superaría gente como Cuadrado en esta métrica de goles más asistencias, aunque Cuadrado tenga más partidos jugados. Vaya progresión. Será muy interesante seguirla. Sin duda. Barra que ve cómo se adapta al fútbol alemán, que es distinto, y si mantiene esa chispa, esa capacidad de ser decisivo casi cada semana. Entonces, recapitulando el top actual, Falcao, 311, James, 228, Vaca, 221 y Muriel, 208. Y Díaz, octavo, 128, pero a tope, en un equipazo y con los de arriba ya fuera de las grandes ligas. Sí. Vale. ¿Qué foto nos deja todo esto? ¿Qué nos dicen estos números sobre el impacto real de estos futbolistas? Esa es la pregunta del millón, ¿no? Estas cifras, goles y asistencias, son una herramienta útil, una métrica objetiva para medir la influencia ofensiva directa y la capacidad de seguir ahí, en la élite durante años. Nos permiten comparar, claro. Sí, establecer comparaciones, ver tendencias. Vemos claramente la era de dominio de Falcao, los picos de James y sus intermitencias, las carreras sólidas de Vaca y Muriel, y ahora este ascenso potente de Díaz. Son como capítulos diferentes de la historia de Colombia en el fútbol europeo de élite, contados con una vara de medir concreta. Exacto. Pero es súper importante no quedarse solo con el número frío. Hay que ponerle contexto. Claro. La época en que jugaron, el rol que tenían en sus equipos, cómo eran de competitivas las ligas en cada momento, la presión mediática. Todo eso influye y matiza la estadística pura. Entendido. Los números son la base, pero la interpretación necesita mirar el cuadro completo. Y esto nos lleva a pensar un poco más allá, sobre cómo definimos realmente el éxito o la influencia de un jugador a largo plazo. ¿Es solo sumar números y más números? ¿O cuentan otras cosas que no se miden tan fácil? Muy bien, resumiendo entonces lo esencial. Tenemos a Falcao en la cima, un gigante, el único por encima de las 300 contribuciones. Luego, la huella importantísima de James Rodríguez, otro talento único. Hemos situado también a Vaca y Muriel, completando ese top 4 actual. Y claro, hemos puesto el foco en Luis Díaz. Ahora mismo octavo, pero con una flecha hacia arriba clarísima. Recién llegado a un coloso como el Bayern y con un potencial enorme para seguir subiendo en este ranking si mantiene el nivel. Este viaje por los números nos da una perspectiva muy interesante, creo, para valorar de forma objetiva el impacto ofensivo de los grandes talentos colombianos en Europa. Definitivamente. Y como reflexión final, si me permites, me gustaría lanzar una idea. Adelante. Hemos basado el análisis en goles y asistencias. Son métricas clave, no hay duda. Pero, ¿qué otros elementos, quizá más intangibles, definen la verdadera influencia de un futbolista en la élite? Pienso en el liderazgo, en tirar del carro en momentos chungos, en adaptarse a sistemas tácticos complejos, el impacto mediático, la conexión con la grada. Es verdad, hay muchas cosas que los números no capturan del todo. A eso voy. Y la pregunta que dejo en el aire es, ¿podría el impacto global de Luis Díaz, teniendo en cuenta cómo es el fútbol hoy en día, la intensidad, la velocidad, la exigencia física y táctica, llegar a considerarse con el tiempo comparable o incluso superior al de leyendas como Falcao o James? Interesante pregunta. Aunque sus números finales de goles y asistencias no lleguen a las cifras estratosféricas de Falcao en su mejor época, ¿podría su impacto global ser igual de grande o más? Es una incógnita. Su rendimiento en un club tan exigente como el Bayern nos irá dando pistas. Una historia que, merece la pena seguir muy de cerca.